Mi madrastra me quitó mi cuarto para dárselo a su hija, mi padre guardó silencio, hasta que descubrí sus secretos más sucios y las terminé viendo vivir en un hotel barato. Nunca pensé que mi propio hogar se iba a convertir en un campo de batalla donde yo sería el enemigo. Y lo peor, nadie me avisó. Nadie me preparó. Simplemente, un día crucé la puerta y ya no tenía espacio, ya no tenía refugio, ya no tenía ni siquiera una cama que pudiera llamar mía. Al principio no entendí qué pasaba. Vi mis cosas apiladas en cajas en la sala, como si alguien estuviera a punto de botarlas a la basura. Mi ropa estaba doblada de manera descuidada, mis libros tirados en bolsas negras, y mi computador, lo más importante para mí, estaba en el suelo, conectado de cualquier manera, como si fuera un estorbo. Pregunté, ¿qué pasó aquí? La respuesta me heló la sangre, tu cuarto ahora es el de mi hija. A ti te toca dormir en el sofá. Así. Sin una conversación previa. Sin una explicación razonable. Solo una sentencia, fría, que me arrancó de golpe el lugar donde había crecido, donde guardaba mis recuerdos, donde había llorado y soñado. Pero, ¿y mis cosas? Balbuceé, todavía incrédulo. Ella, mi madrastra, me miró con esa sonrisa falsa que siempre llevaba pegada en la cara, como si todo lo que hacía fuera perfectamente natural. Ya la saqué. No te preocupes, aquí están en la sala. Lo importante es que mi hija tenga un espacio digno. Ese mi hija sonó como un cuchillo. Como si yo no contara. Como si yo fuera un invitado incómodo en la casa de mi propio padre. Lo peor fue mirar hacia mi padre, buscando en él una chispa de justicia, una reacción, un esto no está bien. Pero lo único que recibí fue silencio. Un silencio que me perforó más que cualquier insulto. Sentí la humillación trepar por mi garganta. Quería gritar, quería exigir explicaciones, pero mi voz no salía. Mi cuarto, ya no existía. Y lo más irónico es que todo esto empezó con una sonrisa hipócrita el día en que esa mujer cruzó la puerta con su hija bajo el brazo, diciendo que solo necesitaban una oportunidad para rehacer sus vidas. Yo intenté ser amable. Intenté darles espacio. Jamás pensé que darles espacio significaba que iban a arrancarme el mío. Pero eso era apenas el comienzo. Las primeras noches en el sofá fueron un infierno. No había privacidad, no había descanso. Dormía con el televisor apagado de fondo, escuchando las risas de ellas encerradas en mi cuarto. Cada carcajada era un recordatorio de lo que me habían robado. Al día siguiente, despertaba con dolor de espalda, con la sensación de haber sido echado de mi propio hogar. Y cuando me atrevía a quejarme, la respuesta era siempre la misma: no seas dramático, es solo un cuarto. Solo un cuarto. Decir eso era como decirle a alguien que perder su casa, su refugio, su santuario, no significaba nada. Pero para mí lo significaba todo. Era el único lugar donde podía ser yo mismo, y me lo habían quitado como si nada. Y aquí está lo que más duele, yo no era un intruso. Esa casa fue primero de mi padre, de mi madre, de nuestra familia. Yo había vivido ahí antes que ellas siquiera imaginaran entrar. Y, aún así, fui tratado como un invitado indeseado. Comencé a notar los pequeños detalles que me confirmaban que no era casualidad. No era solo un cambio de cuarto. Era un plan. La hija de mi madrastra entraba a mi cuarto como si siempre hubiera sido suyo. Decoró las paredes, tiró a la basura cosas que eran importantes para mí, cambió las sábanas, la cortina, todo. Y cada vez que pasaba frente a esa puerta, cerrada ahora con llave, sentía que una parte de mí quedaba atrapada allí dentro. Y la sonrisa de mi madrastra, esa sonrisa maldita, se hacía más grande cada día. Ella sabía lo que hacía. Quería que yo me sintiera desplazado. Y lo estaba logrando. Intenté hablar con mi padre de nuevo. Una noche, mientras él veía televisión, le dije: «Papá, esto no está bien. No puedo dormir en el sofá, necesito mi cuarto». Él me miró, suspiró, y con una voz cansada dijo: «Es temporal. Entiende, ellas necesitan acomodarse». Temporal. Esa palabra me retumbó en la cabeza como un eco vacío. Porque en el fondo sabía que no había nada temporal. Que si yo cedía una vez, no iba a recuperar nada jamás. Y tenía razón. Con el paso de las semanas, no solo perdí el cuarto, perdí también mi lugar en la casa. Mi madrastra empezó a decidir que se cocinaba, que se veía en la televisión, que se compraba en el supermercado. Y siempre, sus decisiones estaban diseñadas para complacer a su hija, no para incluirme a mí. Yo me convertí en el estorbo. El que tenía que adaptarse, el que no podía protestar. Pero lo más duro, lo que de verdad me rompió, fue un detalle pequeño, una foto.
Tenía una foto de mi madre, la única que me quedaba enmarcada desde que ella falleció. Estaba en mi mesa de noche en el cuarto. Cuando entré a buscarla, ya no estaba. Pregunté por ella y mi madrastra dijo con frialdad: «Ah, esa cosa vieja, la tiré, ocupaba espacio». Esa cosa vieja era mi madre. Y fue en ese momento cuando sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Yo no solo había perdido un cuarto. Había perdido el respeto, la memoria de mi madre, mi lugar en mi propia casa. Y lo más doloroso, mi padre lo permitió. A partir de ese día, algo cambió en mí. Dejé de llorar en silencio. Dejé de suplicar. Comencé a guardar cada herida en un rincón de mi mente, como si fueran piezas de un rompecabezas que tarde o temprano iba a completar. Mi madrastra pensaba que me estaba destruyendo, pero en realidad estaba despertando algo que ni yo sabía que tenía, una rabia fría, calculadora, lista para estallar. Y aunque aún no lo sabía, ese estallido llegaría. Porque una noche, mientras intentaba dormir en el sofá, escuché algo que nunca debía escuchar. Fue en ese momento, con los ojos cerrados y el corazón ardiendo, que descubrí un secreto que lo cambiaría todo. Si perder mi cuarto fue un golpe duro, lo que vino después fue como una herida abierta donde cada día alguien echaba sal. Porque no se trataba solo de espacio. Era un proceso de borrarme poco a poco, de hacerme sentir que no merecía existir en esa casa, ni en ninguna parte. Y la humillación más grande llegó una noche, cuando decidieron exhibirme como si yo fuera un chiste frente a todos. Todo empezó con una cena. Mi padre, en su infinita necesidad de aparentar que todo estaba bien, invitó a unos compañeros de trabajo a la casa. Yo pensé que tal vez esa era mi oportunidad de tener un respiro, de pasar un momento normal, de sentirme otra vez parte de una familia. Preparé la mesa, ayudé con las sillas, incluso me puse una camisa que casi nunca usaba, solo para mostrarme presentable. Dentro de mí había una pequeña chispa de esperanza, quizás hoy las cosas sean diferentes. Pero ya debería haber aprendido que cada vez que esperaba algo, lo que llegaba era peor. La cena comenzó normal. Platos servidos, conversaciones de cortesía, mi padre hablando de su trabajo, sus amigos riendo. Todo parecía bajo control, hasta que mi madrastra abrió la boca. Con esa voz dulce y venenosa que solo ella sabía usar, dijo en medio de la charla: «Ay, disculpen si la sala está un poco desordenada, es que claro, mi hija ahora ocupa el cuarto que estaba libre, y él, señalándome con el dedo, como si yo fuera un mueble viejo, ahora duerme en el sofá». La mesa se quedó en silencio. Todos giraron a mirarme. Yo sentí como la sangre me subía a la cara. No sabía dónde meterme. Uno de los invitados intentó suavizar el momento, preguntando: «¿Pero no es incómodo dormir ahí?». Yo abrí la boca para responder, pero ella no me dejó. «Bueno, incómodo sí, pero no pasa nada. Al fin y al cabo, él ya está grande, puede adaptarse. Mi hija es la que realmente necesita un cuarto propio». Risas. Risas contenidas, nerviosas, pero risas al fin. Y yo ahí, tragándome el orgullo, con el corazón golpeando como un martillo en el pecho. Ella no se detuvo. Como si disfrutara tener público, siguió hablando de mí, como si yo no estuviera sentado en la misma mesa. «Es que claro, él no ayuda mucho en casa. Siempre está encerrado con sus cosas, en su mundo. No se compara con mi hija, que sí es aplicada, responsable, educada». Cada palabra era un latigazo. Miré a mi padre. Esperaba, imploraba con los ojos, que dijera algo. Que pusiera un límite. Que defendiera a su propio hijo. Pero su boca permanecía cerrada, sus ojos fijos en el plato, como si nada de eso lo afectara. Ese silencio fue la peor traición. En ese momento entendí que no podía contar con él. Que me había entregado sin resistencia, como quien entrega un objeto que ya no sirve. Y mientras yo me rompía por dentro, mi madrastra disfrutaba el espectáculo. Su hija sonreía satisfecha, como si todo esto fuera un show montado para confirmar su superioridad. Yo quería gritar. Quería levantarme y tirar la mesa entera al suelo. Quería decirles que eran una farsa, que no tenían derecho a pisotearme de esa forma. Pero me quedé ahí, tragando saliva, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba frente a extraños. Esa noche, cuando todos se fueron, me encerré en el baño y me miré en el espejo. No reconocía a la persona que tenía enfrente. Había rabia, sí, pero sobre todo había una tristeza tan profunda que me parecía imposible de soportar. ¿Quién soy yo aquí?, me pregunté. La respuesta fue dura: nadie. Y eso fue lo que me rompió definitivamente. Pero esa humillación no quedó ahí. Porque después de la cena,
cuando pensé que al menos todo había terminado, escuché a mi madrastra hablando con su hija en la cocina. ¿Reían? Reían de mí. ¿Viste su cara?, decía ella. Parecía un perro regañado. Sí, respondió la hija, me dio hasta risa como todos lo miraban. Cada carcajada era como un cuchillo entrando en mi espalda. Y ahí lo entendí, no era casualidad, no era descuido. Era un plan. Su plan. Ellas querían destruirme, arrancarme cualquier resto de orgullo. Querían que yo me sintiera menos, que aceptara ser un invitado indeseado, un estorbo. Pero esa misma noche hice una promesa en silencio, nunca más me quedaré callado. A partir de ahí, mi mirada cambió. Ellas pensaban que yo era débil, que me podían aplastar sin resistencia. Pero lo que no sabían era que esa humillación estaba encendiendo algo más grande en mí, la rabia. No una rabia explosiva y ciega. No. Era una rabia fría, calculadora. El tipo de rabia que no grita, pero espera. Que observa, que planea, que guarda cada detalle para usarlo después. Y entonces, el destino me dio mi primera oportunidad. Una semana después de aquella cena, encontré la computadora de mi padre encendida en la sala. Él había salido a comprar algo, y mi madrastra estaba bañándose. No sé qué fuerza me llevó a acercarme, pero lo hice. En la pantalla había una conversación abierta. Era un correo. Y lo que leí me dejó paralizado. Mi madrastra le escribía a una amiga, ya logré que saque todas sus cosas del cuarto. Ahora la niña está cómoda. Poco a poco se acostumbrará a no estar aquí, eso es lo que quiero. No puede quedarse para siempre, necesito que se vaya. Necesito que se vaya. Eran esas palabras, claras, directas. No era mi imaginación, no eran exageraciones mías. Era un plan. Ella quería sacarme de mi propia casa. Quería borrar mi existencia de la vida de mi padre. Ese día no solo sentí rabia. Sentí algo más fuerte, determinación. Porque si ella pensaba que yo me iba a rendir, estaba muy equivocada. Fue en ese momento cuando decidí, si ellos querían guerra, la iban a tener. Y yo no pensaba perder. Después de leer aquel correo en la computadora de mi padre, sentí que me arrancaban el aire. No eran imaginaciones mías, no era mi sensibilidad exagerada, mi madrastra quería deshacerse de mí. Palabra por palabra, lo había escrito con orgullo, como si yo fuera una carga que debía expulsar de la casa. Y lo peor, hablaba de mí como si yo no fuera hijo, como si yo no tuviera sangre en esas paredes. Como si yo no existiera. Ese día, por primera vez, dejé de sentirme víctima y empecé a sentirme enemigo. Si ellos querían guerra, la iban a tener. Lo que no sabía era que el infierno apenas estaba comenzando. Los días siguientes me convertí en un observador silencioso. Ya no explotaba, ya no discutía. Sonreía cuando ellas me miraban, fingía indiferencia, pero en realidad cada gesto lo estaba grabando en mi memoria. La rabia me daba fuerzas, pero también me obligaba a ser inteligente. Tenía que esperar el momento exacto para golpear. Y la vida, como si conspirara conmigo, me dio más pruebas de lo que jamás imaginé. Una tarde, mientras recogía mis cosas de la sala, escuché a mi madrastra hablando por teléfono en el cuarto. Creyó que estaba sola, que yo había salido. Pero yo estaba allí, en silencio, pegado a la pared, escuchando cada palabra. Sí, ya casi lo tengo, decía ella con tono triunfante. El niño se siente fuera de lugar, y eso es lo que quiero. Entre más incómodo esté, más rápido se irá. Pausa. Mi hija está feliz, claro, ya tiene todo lo que merece. Y él, bueno, que se acostumbre, no pienso cederle nada. Sentí el estómago revolverse. Era una confirmación más de que todo estaba calculado. No se trataba de espacio, se trataba de borrarme. Y entonces lo escuché. El dinero está bajo control también. Ya encontré la forma de que él no pueda pedir nada extra. Todo lo administro yo. Ese detalle me paralizó. ¿El dinero? ¿Qué tenía que ver el dinero conmigo? No lo entendí en ese momento, pero era la punta de un iceberg mucho más grande. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba en el sofá incómodo, con la mente hirviendo de pensamientos. Me di cuenta de algo, si yo quería sobrevivir a esto, necesitaba pruebas. Necesitaba más que mi palabra. Así que empecé a recolectar todo. Grabaciones con mi celular escondido en el bolsillo, capturas de pantalla de mensajes, notas escritas. No sabía aún para qué lo usaría, pero estaba armando un arsenal. Cada insulto, cada humillación, cada comentario venenoso. Todo quedaba registrado.
Y en ese proceso fue cuando descubrí lo más oscuro. Una tarde, mi padre salió al trabajo y mi madrastra fue al supermercado. La hija estaba en su cuarto, mi cuarto, con audífonos. La computadora estaba allí, abierta otra vez. No lo pensé 2 veces. Entré, cerré la puerta y comencé a revisar. No tardé en encontrar una carpeta de correos, conversaciones que ella no había borrado. Y ahí lo vi, mensajes a una persona que no era una amiga. Era un hombre. El corazón me latía tan fuerte que casi me dolía. Nos veremos pronto, amor. Ten paciencia. Cuando todo esté listo, tendré el dinero y podremos irnos. Leí y releí esas líneas, incrédulo. No solo me estaba destruyendo a mí, también estaba engañando a mi padre. Lo estaba usando. Y peor aún, hablaban de cuentas de ahorro, de transferencias, de planes para fugarse con ese hombre. Ella planeaba dejar a mi padre sin nada. Sentí una mezcla de emociones imposible de describir. Dolor, sí. Rabia, también. Pero sobre todo, una especie de claridad brutal, ahora tenía el arma que necesitaba. Ya no se trataba solo de recuperar mi cuarto. Se trataba de desenmascararla. Los días siguientes me dediqué a reunir cada vez más pruebas. Descubrí recibos escondidos, facturas que ella pagaba con la tarjeta de mi padre pero justificaba como gastos de la casa. Encontré fotos en su celular con ese hombre, escondidas en una carpeta. Era como armar un rompecabezas macabro, pieza a pieza, iba revelando la verdadera cara de esa mujer. Y mientras tanto, ella seguía tratándome como un estorbo, sin imaginar que yo tenía en mis manos su ruina. Cada vez que me humillaba, yo sonreía por dentro. Porque sabía que tarde o temprano iba a pagar. Pero había un problema. No podía simplemente soltar todo de golpe. Si lo hacía mal, podía perderlo todo. Tenía que esperar, tenía que planear. Y mientras más esperaba, más descubría. Un día, revisando una libreta que ella guardaba en el cajón del escritorio, encontré una lista. No sé si era un plan o un diario, pero estaba todo escrito a mano. 1. Sacarlo del cuarto. 2. Controlar el dinero. 3. Hacer que se vaya por su cuenta. El sacarlo era yo. Estaba escrito como un objetivo cumplido. No era solo una intuición. No era paranoia. Estaba todo planeado, paso por paso, como si yo fuera un obstáculo que había que eliminar. Cuando leí eso, algo dentro de mí se encendió definitivamente. Ya no tenía miedo. Ya no dudaba. Ahora solo tenía una misión, destruirla antes de que ella me destruyera a mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Mi mente no paraba de repetir las palabras del correo, necesito que se vaya. Pero no, yo no me iba a ir. Ella era la que iba a caer. Y entonces, mientras el silencio de la casa me envolvía, hice un juramento. No solo voy a recuperar lo que es mío. Voy a asegurarme de que todo el mundo vea quién eres realmente. Lo que no sabía era que para lograrlo iba a tener que ponerme en riesgo más de lo que jamás había imaginado. Y fue en una de esas noches de espionaje que descubrí algo que me heló la sangre, mi madrastra no solo me quería fuera, también planeaba destruir a mi padre. Hasta ese momento había sido la víctima silenciosa. El hijo ignorado, el estorbo que dormía en un sofá incómodo mientras otros vivían en el espacio que me habían robado. Pero después de descubrir las pruebas de su traición, entendí algo, ya no podía seguir esperando a que mi padre abriera los ojos solo. Tenía que abrirlos yo. La venganza no llegó de golpe. No fue un grito ni una pelea. Fue un plan. Y lo construí con la paciencia de alguien que ya no tiene nada que perder. Empecé a grabar todo. Cada palabra venenosa que salía de la boca de mi madrastra, cada vez que me insultaba, cada comentario que hacía sobre su princesa y lo poco que yo valía. Tenía el celular siempre en el bolsillo, grabando, listo para capturar lo que hasta entonces solo quedaba en mi memoria como heridas invisibles. Y las pruebas se multiplicaban rápido. No pasaba un día sin que ella dejara escapar su verdadera cara. Eres un desagradecido, deberías dar gracias de que todavía tienes techo. Mi hija sí merece cosas buenas, no como tú. Si por mí fuera, ya estarías en la calle. Todo quedó registrado. Palabra por palabra. Pero no bastaba con grabaciones. Tenía que mostrar el contraste, cómo me trataban a mí y cómo trataban a la hija. Así que empecé a tomar fotos también. Ella recibiendo regalos, usando mi cuarto como si fuera un trono, cenando lo mejor mientras a mí me daban sobras. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que pronto se completaría. Y entonces conseguí mi primer aliado inesperado,
mi tía, la hermana de mi madre. Ella siempre había desconfiado de mi madrastra. Un día me llamó y notó mi voz apagada. No pude contenerme más, le conté todo. Desde que me sacaron del cuarto hasta las grabaciones y los correos. Al principio se quedó en silencio, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Luego me dijo con firmeza. Guarda todo. No borres nada. Vamos a hundirla juntos. Por primera vez en meses, no me sentí solo. Mi tía empezó a visitarnos más seguido, fingiendo amabilidad con mi madrastra, pero en realidad observando cada detalle. Y me ayudaba a organizar las pruebas, a guardarlas en lugares seguros para que no fueran descubiertas. Fue ella quien me dijo la frase que cambió mi manera de ver todo. No se trata solo de ti. Si no haces algo, tu padre también va a perderlo todo. Y tenía razón. Porque lo que yo había descubierto en esos correos no era solo un plan para destruirme a mí, era un plan para robarle todo a mi padre y largarse con otro hombre. Ya no se trataba de venganza solamente. Se trataba de justicia. Los días pasaban y yo seguía recopilando pruebas. Pero había un problema, cómo y cuándo mostrar todo. Si lo hacía demasiado pronto, podían acusarme de inventar, de manipular. Si esperaba demasiado, ella podía terminar huyendo con el dinero antes de que mi padre se diera cuenta. Vivía con esa tensión constante, como un equilibrista que camina en la cuerda floja. Cada día en esa casa era un infierno, pero también una oportunidad de reunir más evidencias. Y entonces ocurrió algo que aceleró todo. Una noche, mientras estaba en la cocina tomando agua, escuché a mi madrastra discutir con su hija. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta y no pude evitar escuchar. No puedes ser tan imprudente, decía mi madrastra. Si tu papá se entera antes de tiempo, todo se arruina. ¿Y qué? Respondió la hija con tono arrogante. Igual ese idiota nunca se da cuenta de nada. Cállate, gritó ella. No entiendes, necesito más tiempo para sacar todo el dinero. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Era la confirmación de que ya estaban en la fase final de su plan. No podía esperar más. Decidí actuar. Pero no iba a hacerlo solo. Llamé a mi tía y le conté lo que escuché. Ella no dudó ni un segundo. Es hora. Vamos a mostrarle todo a tu padre. El problema era que no podíamos simplemente darle las pruebas de golpe. Conociéndolo, podía negarse a creerme, podía cegarse por orgullo o por miedo a admitir que había sido engañado. Tenía que ser impactante. Tenía que ser innegable. Así que planeamos algo, una trampa. El día llegó antes de lo esperado. Mi tía vino de visita con la excusa de traer unas cosas. Mientras todos estaban en la sala, ella empezó a hablar de lo mucho que admiraba la relación de mi padre con mi madrastra. Se nota que confías tanto en ella, dijo con voz suave. Yo nunca podría darle acceso a todo mi dinero a alguien. La expresión en el rostro de mi madrastra cambió. Por un segundo, sus ojos se clavaron en los de mi tía con un brillo de nerviosismo. Pero enseguida recuperó la compostura y sonrió. Yo aproveché ese instante para sacar mi celular y poner uno de los audios que había grabado. Su voz sonó en la sala, clara, inconfundible. El niño se siente fuera de lugar, y eso es lo que quiero. Entre más incómodo esté, más rápido se irá. Ya casi lo tengo. El silencio fue absoluto. Mi padre me miró como si no entendiera nada. Mi madrastra se puso pálida. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque lo que yo había mostrado era apenas la punta del iceberg. Tenía mucho más guardado, fotos, correos, pruebas de su engaño. Esa noche no dormí. Mi padre estaba confundido, en shock, tratando de digerir lo que había escuchado. Yo sabía que necesitaba un golpe final, algo que lo obligara a ver toda la verdad. Y ese golpe estaba a punto de llegar. Porque al revisar un último correo, descubrí que la traición de mi madrastra no solo me incluía a mí, también planeaba destruir a mi padre por completo. Después de mostrar el primer audio frente a todos, el ambiente en casa se volvió insoportable. Mi padre no sabía qué decir, mi madrastra fingía indignación y su hija me miraba con un odio puro, como si yo fuera el villano por atreverme a hablar. Pero yo sabía que ese era solo el inicio. El verdadero golpe aún no lo había dado. Lo que había encontrado en esos correos y mensajes no solo confirmaba sus intenciones conmigo. Era mucho peor, había un plan meticuloso para dejar a mi padre sin nada, para robarle hasta el último centavo y después desaparecer con otro hombre. Y mientras más leía, más me daba cuenta de la magnitud de la traición. Una tarde, revisando otra vez la computadora, encontré un correo más reciente, casi oculto en una carpeta.
Ya casi tengo acceso completo a sus cuentas. Él confía en mí y no revisa nada. En unas semanas tendremos el dinero listo y no tendrás que esperar más. Me llevaré también a mi hija, claro. No quiero que él sospeche hasta que sea demasiado tarde. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo que me ardían los ojos. No podía creerlo, ella no solo me estaba borrando a mí. Estaba dejando a mi padre en la ruina. Y él, ciego, confiando en esa mujer como si fuera la salvación de su vida. Ese mismo día, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. Mi madrastra estaba en la sala, hablando en voz baja, pero lo suficiente para que yo la oyera desde el pasillo. Sí, cariño, no te preocupes. El dinero ya casi está. El viejo no sospecha nada. Cuando llegue el momento, le digo cualquier excusa y nos vamos. ¿El viejo? Así se refería a mi padre. El hombre que le dio casa, estabilidad, que la recibió cuando no tenía nada. No era solo un engaño, era una burla. Y entonces lo entendí todo, yo no era el único que había perdido mi lugar en esa casa. Mi padre también lo estaba perdiendo, pero aún no lo sabía. Con cada prueba que reunía, mi rabia crecía. Pero al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo de que si cometía un error, ella descubriera lo que yo estaba haciendo antes de tiempo. Miedo de que se llevara el dinero y desapareciera sin dejar rastro. Tenía que ser cuidadoso. Tenía que elegir el momento exacto para exponerla. Y mientras tanto, la tensión se volvía insoportable. Una noche, durante la cena, ella se atrevió a lanzar una frase que me hizo hervir la sangre. Ojalá tuvieras un poco de la disciplina de mi hija. Pero claro, no heredaste nada bueno. La hija rió. Mi padre guardó silencio, como siempre. Y yo me limité a mirarla fijamente, con una calma que en realidad era puro fuego por dentro. Porque yo ya no estaba herido. Yo ya estaba planeando cómo hundirla. Lo peor estaba cada vez más cerca. Fue mi tía quien me dio la idea final. No basta con pruebas en tu celular, me dijo. Tu padre necesita verlo todo de golpe, frente a frente, sin que ella pueda negarlo. Y tenía razón. Así que preparamos una trampa. El plan era simple, una reunión familiar, como las que tanto le gustaban a mi madrastra para presumir su falsa perfección. Pero esta vez, la perfección iba a derrumbarse frente a sus propios ojos. Guardé en una carpeta los correos impresos, las capturas de pantalla, los audios en una memoria USB. Todo ordenado, cada pieza en su lugar. Solo faltaba el momento. Ese momento llegó más rápido de lo que imaginé. Una tarde, mientras todos estaban en la sala, mi madrastra empezó con su rutina de siempre, humillarme. ¿Todavía sigues aquí?, dijo con desprecio. Pensé que ya habías entendido que esta no es tu casa. Yo la miré directo a los ojos y respondí con calma. Tienes razón. Esta no es mi casa. Es la casa de mi padre. Y tú pronto tampoco vas a estar aquí. El silencio fue absoluto. La sonrisa de ella se borró. Mi padre me miró confundido. La hija frunció el ceño. Y entonces puse el primer audio. Su voz sonó en la sala. El niño se siente fuera de lugar, y eso es lo que quiero. Entre más incómodo esté, más rápido se irá. Mi padre abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe. Ella palideció. Pero yo no terminé ahí. Saqué la carpeta con los correos y se la lancé sobre la mesa. Lee, le dije a mi padre. Léelo todo. El impacto fue devastador. Mientras él pasaba las hojas, su rostro se transformaba, primero incredulidad, luego dolor, y finalmente una rabia contenida que nunca le había visto antes. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblando. Ella intentó reaccionar. Es falso. Lo inventó. Me odia. Pero yo ya tenía la estocada final lista. Conecté la memoria USB a la televisión y proyecté las fotos, ella con el amante, abrazados, besándose, hablando de dinero. Ya no había manera de negarlo. Mi padre se levantó de golpe. La miró con una mezcla de asco y furia. ¿Esto es cierto?, le gritó. Ella intentó hablar, balbuceando excusas. Pero la verdad estaba ahí, gigante, imposible de ocultar. Y yo, sentado en el sofá que había sido mi cama durante meses, disfruté por primera vez el espectáculo. Porque después de tanto dolor, era ella quien estaba en el banquillo. Era ella quien estaba acorralada, sin salida. Pero lo más fuerte aún no había pasado. Porque en medio de la discusión, cuando mi padre le exigía explicaciones, su hija, la que había usurpado mi cuarto, explotó.
Ya basta. Gritó. Sí, es verdad. Mamá tenía razón. Tú eres un idiota que no ve nada. Nunca te diste cuenta de que todo esto fue un plan. La confesión cayó como un rayo. Mi padre se quedó helado. Yo apreté los puños. Ya no era solo mi palabra. Ya no eran solo pruebas. Era su propia hija admitiendo todo. Y fue en esa misma noche, en medio de gritos y lágrimas, cuando mi padre tomó la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La confesión de su propia hija cayó como una bomba en el silencio de la sala. Mi padre estaba rojo, con las manos temblando, mirando a la mujer que durante años llamó esposa y que ahora se revelaba como la peor traidora que había conocido en su vida. Yo, sentado en ese sofá que me obligaron a usar como cama, sentí algo extraño, no era alegría, no era triunfo inmediato. Era una mezcla de alivio y rabia acumulada que por fin encontraba salida. Pero lo que pasó después superó todo lo que yo había imaginado. Mi padre se levantó y golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que los vasos vibraron. Fuera. Gritó con una voz que jamás le había escuchado. La máscara de mi madrastra se derrumbó en segundos. Pasó de la arrogancia habitual a una súplica patética. No, cariño, escúchame, todo esto es un malentendido, él manipuló las cosas, no es lo que parece. Pero las pruebas estaban ahí, apiladas frente a nosotros, y su propia hija acababa de confirmar todo. Ella intentó acercarse a mi padre, pero él retrocedió con asco. No me toques. Le gritó. Me usaste, me robaste y encima me traicionaste con otro. La hija, nerviosa, trató de intervenir. Papá. Tú cállate. Le respondió él, sin contener la furia. Tú sabías todo esto y lo callaste. Me mentiste igual que tu madre. El silencio se volvió insoportable. Era como si las paredes mismas escucharan el derrumbe de esa familia falsa que habían construido sobre mi dolor. Yo podría haber dicho algo, pero no lo hice. No necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba desnuda frente a todos. Por primera vez en meses, me quedé quieto, mirando cómo se derrumbaba el imperio de manipulación de esa mujer. Y entonces, lo inevitable pasó. Mi padre señaló la puerta. Tienen 10 minutos para recoger sus cosas. No quiero volver a verlas aquí. Mi madrastra se quedó helada. ¿Qué dices? No puedes echarnos así. Si puedo, dijo él, con una firmeza que no recordaba haber visto jamás. Esta es mi casa. Y ustedes la convirtieron en un infierno. Pero ella aún tenía un as bajo la manga. No me puedes echar, dijo, intentando recuperar el control. No tengo a dónde ir. Y tú me debes. Ese tú me debes fue la chispa que lo terminó de destruir. Mi padre estalló en carcajadas amargas, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Yo te debo? Yo te di todo. Y esto es como me lo pagas. Ella intentó seguir discutiendo, pero ya no tenía poder. Ni lágrimas, ni súplicas, ni manipulaciones funcionaban más. Él estaba decidido. Esa misma noche, con ayuda de mi tía, recogieron sus maletas y las arrastraron fuera de la casa. La hija lloraba, gritando que era injusto, que no podían tratarla así. Mi madrastra, en cambio, oscilaba entre insultos y súplicas, pero ya no quedaba nada por salvar. Las luces del auto se encendieron, y yo las vi marcharse con una sensación indescriptible. Meses de humillación, de desprecios, de sentirme invisible, todo se estaba apagando en ese instante. Los primeros días después de su expulsión fueron raros. La casa estaba silenciosa, sin ese aire tóxico que antes lo contaminaba todo. Yo recuperé mi cuarto, aunque al principio entrar en él me producía un vacío extraño, como si aún oliera a invasión. Mi padre, en cambio, parecía un hombre roto. Lo veía sentado en la cocina, mirando al vacío, con una taza de café frío entre las manos. Yo sabía que estaba devastado, pero también sabía que necesitaba enfrentar la verdad. Él permitió que ella me pisoteara, él guardó silencio cuando yo más lo necesitaba. Una parte de mí quería abrazarlo. Otra quería gritarle en la cara que él también me había traicionado. Un día, finalmente, me atreví a hablar. Papá, le dije, con la voz temblando, ¿sabes lo que más me dolió de todo esto? Él me miró, cansado, derrotado. ¿Qué? Que tú me dejaste solo. Tú sabías lo que ella hacía, lo que me decía. Y nunca me defendiste. El silencio fue tan largo que pensé que no iba a responder. Pero al final, bajó la cabeza. Lo sé, dijo. Y no tienes idea de cuánto me arrepiento. No era una disculpa perfecta, pero al menos era algo.
Y aunque no borraba lo vivido, sentí que una herida empezaba a cerrarse. La justicia emocional, sin embargo, llegó semanas después. Un vecino, siempre curioso, nos contó que había visto a mi madrastra y a su hija instaladas en un hotel barato de las afueras. Al parecer, el amante había desaparecido en cuanto se enteró de que mi padre las echó sin dinero. Las vi un día, por pura coincidencia. Estaban saliendo del hotel, arrastrando maletas viejas, con la cara llena de cansancio y desesperación. Ella, la mujer que me arrebató mi cuarto y me trató como un intruso en mi propia casa, ahora vivía como refugiada en una habitación que ni siquiera era suya. Su princesa, la que me humillaba a cada oportunidad, caminaba cabizbaja detrás de ella. Era poético. Era justo. No voy a mentir, una parte de mí disfrutó ese momento más de lo que debería. Recordé cada insulto, cada noche en el sofá, cada mirada de desprecio. Y al verlas así, derrotadas, comprendí algo que me liberó: nunca más tendrían poder sobre mí. Ellas perdieron todo. Yo recuperé mi lugar. Y, sobre todo, recuperé mi dignidad. Esa noche, al volver a casa, entré en mi cuarto y cerré la puerta. Me tiré en la cama, mi cama, y miré al techo durante largos minutos. Por primera vez en meses, respiré en paz. La guerra había terminado. La mujer que me quitó mi cuarto terminó pagando el precio, ahora vive encerrada en un hotel barato, mientras yo recuperé lo que era mío desde el principio.